muchas gracias, querido pastor. Saludo a todos mis hermanos. Es un privilegio nuevamente estar compartiendo acerca de un tema que me apasiona mucho, como es el discipulado. La semana pasada estuvimos nosotros conversando respecto de, primero, hablar de que el objetivo de Dios para con nosotros es discipular. El ministerio de Jesucristo se trató precisamente de eso. Cuando uno lee el libro de Juan 17, Jesucristo hace una oración sacerdotal por sus discípulos precisamente, y en esa oración estamos incluidos nosotros. Él parte diciendo, en la oración dice: Padre, te he glorificado en esta tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciera. Y la gran pregunta que nos podemos preguntar ahí, nos podemos hacer es, si Jesús todavía no había muerto, ¿por qué Él dice, he acabado la tarea que tú me diste, he acabado la meta, he hecho el trabajo que tú me dijiste que hiciera? Y precisamente cuando analizamos posteriormente el contenido de la oración sacerdotal, Jesús habla precisamente de todo el proceso que él ocupó para discipular precisamente, valga la redundancia, a sus discípulos. Durante la semana pasada hablamos de cómo los 6 elementos principales que Dios usa para poder discipularnos. En primer lugar, hablamos del Espíritu Santo, por sobre todas las cosas. Él es un santificador, Él es el que nos limpia, Él es el que nos empodera, Él es el que nos enseña, nos guía, nos transforma, nos exhorta, nos redarguye, nos convence, etcétera, etcétera. Pero también junto con ello, la importancia que las enseñanzas prácticas tienen sobre nuestra vida. Le prestaría un lápiz, pastora Sarita, de verdad. Tengo aquí como 4 lápices a mano, que se lo paso por correo, pero no me alcanza. Y bueno, las enseñanzas prácticas es precisamente lo que nosotros tenemos que privilegiar en nuestras iglesias, en nuestros ministerios y en nuestras comunidades. Recordemos muy bien, estoy haciendo un repaso, cada vez que Jesucristo terminaba un sermón, Él decía: vayan y hagan ustedes lo mismo. Jesús dijo: no basta solamente con oír, sino que también hay que hacer. Y el apóstol Santiago dice: no es solamente con oidores, sino también se trata de ser hacedores. Por lo tanto, qué importante es que nuestras enseñanzas, cómo nosotros podemos articular todo nuestro quehacer de discipulado en función precisamente de las enseñanzas. La próxima semana vamos a estar hablando ya un poquito más del tema del discipulado en sí, cómo estructurarlo dentro de la iglesia, porque nosotros tenemos que ampliar un poquito la mirada del discipulado, sacarlo de la exclusividad de lo que es un salón de clases, ¿ya? Esto que estamos haciendo nosotros es un entrenamiento más que un discipulado. El discipulado tiene una multiforme estructura, y precisamente los 6 elementos que compartí la semana pasada apuntan a que todas esas instancias son precisamente ambientes que la iglesia puede proveer. Por supuesto, en 4 de ellos no podemos proveer como un producto el Espíritu Santo, ni tampoco podemos proveer las circunstancias, pero sí podemos proveer enseñanzas prácticas. En tercer lugar, dijimos que las personas son elementos que Dios usa poderosamente para poder discipular nuestras vidas. Todos en algún punto hemos sido bendecidos por alguna persona. Todos hemos sido impactados por una enseñanza de alguien. Todos hemos sido impactados por la amistad, por el testimonio, por la vida de una persona, y Dios siempre va a ocupar personas para bendecir. En cuarto lugar, precisamente tenemos los hábitos espirituales, las disciplinas espirituales que forjan nuestro carácter, que forjan nuestro discipulado, como lo es la oración, la lectura, como lo es la generosidad, como lo es precisamente todos estos aspectos de disciplinas, de aeróbicos espirituales que a nosotros nos permiten pararnos frente al Espíritu Santo, pararnos frente a Dios y recibir completamente, no solamente una instrucción, sino que también una revelación y también una transformación. ¿Ok? En quinto lugar, hablamos del servicio, cómo también nosotros somos discipulados y precisamente nuestro carácter. Y me atrevo a decir que los 2 lugares donde más nuestro carácter es trabajado es, en primer lugar, en el matrimonio,
y en segundo lugar es en la iglesia local. Los que somos casados sabemos que nuestro cónyuge es la persona que Dios más usa para forjar nuestro carácter, tanto digo positivamente y negativamente, las discusiones, las alegrías, los buenos ratos, los malos ratos, los pésimos ratos y todo lo que significa estar casado, los hijos, el matrimonio, la familia, es un instrumento de transformación y discipulado increíble. En mi vida, esto es muy personal, me atrevo a decir que mi relación con mi esposa ha sido el elemento que Dios más ha usado para forjar mi carácter, para poder discipularme, para poder entender precisamente lo que es la obra de Cristo a nivel de corazón. ¿Okay? Y también la iglesia local, por lo tanto el servicio, uno en el servicio pareciera ser que uno únicamente trabaja, pero uno aprende mucho más que eso. Cuando uno sirve en una iglesia local, uno aprende a trabajar para gente que a veces no es agradecida, y no me refiero a los pastores, me refiero a precisamente a la gente a la cual le otorgamos el servicio. Limpiamos un templo para que los otros los ensucien, limpiamos baños para que otros los dejen asquerosos, pasamos ofrenda para gente que no es generosa, en fin, podemos multiplicar esos comentarios y al final del día lo que sí nos interesa a nosotros por sobre todas las cosas es entender que Jesús dijo, ámense como yo los he amado, sírvanse como yo les he servido. Y en ese diseño, precisamente nuestro carácter, nuestra humildad, nuestra paciencia, nuestra bondad, el fruto del Espíritu se va manifestando en nuestras vidas, que es precisamente la teleología de nuestro discipulado, es el movimiento de nuestro discipulado. Y finalmente dijimos las circunstancias. ¿No es así? Las circunstancias, los buenos ratos, los malos ratos, las terribles noticias, las muertes de seres queridos, las enfermedades terminales, son cosas que realmente ponen a prueba nuestra fe. Las pruebas producen paciencia, la paciencia produce carácter, produce templanza de espíritu, y muchas veces las transformaciones más profundas de nuestra vida llegan a consolidarse en nuestro corazón precisamente a través de las circunstancias. Un pastor que se llama apellido Hollander dijo lo siguiente, dijo, la mente aprende con palabras, pero el corazón aprende muchas veces con el dolor. Y el dolor se convierte en una escuela para nosotros, el dolor se convierte en un maestro constante para nuestras vidas. El día de hoy quiero compartir, ya metiéndome en tierra derecha, quiero compartir precisamente cuál tendría que ser la dinámica del discipulado. ¿Qué perseguimos con el discipulado? Si bien es cierto, dejamos establecidos 2 versículos la semana pasada, uno de ellos fue 2 de Timoteo 3:17 y dice, para que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que habla de la madurez, también el libro de Efesios nos dice para que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, esto es, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, la dinámica de nuestro discipulado tiene un punto de partida y también tiene un punto de finalización o que se llama objetivo, que tiene que ver con la madurez. Entonces, quisiera que pensáramos un momento cómo nosotros consideramos un discípulo maduro. ¿Qué es para nosotros un discípulo maduro? ¿Qué es para nosotros un discípulo en crecimiento? En términos más técnicos, esto se llama métrica. ¿Cuál es la métrica sobre la cual nosotros medimos el estado espiritual, o mejor dicho, el desarrollo espiritual de las personas que forman parte de nuestra iglesia? Esto es sumamente importante que entendamos. ¿Por qué razón? Porque hay 3 cosas, hay 3 aspectos fundamentales antes de entrar en esta dinámica del discipulado, que como iglesia tenemos que hacer prevalecer por sobre todo. Lo primero es la Gran Comisión. La Gran Comisión tiene un proceso, como dije la semana pasada, que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y nos da precisamente una dinámica sumamente clarita, bautizándoles y enseñándoles que hagan, ¿cierto? Bautizándoles, que tiene que ver con identificación con el cuerpo de Cristo, eso quiere decir hacerlos formar parte con la iglesia local, enseñándoles, que tiene que ver con la instrucción bíblica, y por supuesto que hagan, que tiene que ver con la obediencia. Eso es el gran mandamiento, esos son los qué, esas son las cosas que tenemos que hacer por los discípulos. Pero hay un segundo gran en la Biblia, que es el gran mandamiento. Está la gran comisión,
y tenemos el gran mandamiento. Y Jesús, rodeado con sus discípulos, les dice, amigos, chiquillos, compañeros, bueno, compañeros no, porque puede sonar muy político, pero hermanos, les dice, un mandamiento nuevo les doy, ¿no es cierto? Y les dice, quiero que se amen los unos a los otros. Y probablemente eso, a algunos de los discípulos puede haber sonado como algo sencillo, haber dicho, maestro, pero ese no es un mandamiento nuevo. Pero aquí viene la distinción. Jesús les dice, como yo los he amado, quiero que ustedes se amen. Y ahí se nos pone cuesta arriba, precisamente el discipulado. Y fíjense lo que dice Jesús, punto seguido, por esto sabrán que son mis discípulos, por cómo se aman. Entonces, fíjense, en la gran comisión tenemos lo que tenemos que hacer, en el gran mandamiento tiene que ver con la métrica hacia dónde tenemos que apuntar con el discipulado. O sea, más que producir un discípulo que sea bueno para leer la Biblia, más que producir un discípulo que sea bueno para orar, que sea bueno para diezmar, que sea bueno para servir, más que eso, hay un elemento mucho más superior que tiene que ver con producir un discípulo que ama como Jesús. Porque, como toqué unos ejemplos la semana pasada, una persona que lee mucho la Biblia y al final de ese proceso de leer mucho la Biblia se transforma en un petulante sábelo todo, no estamos hablando de un discípulo de Cristo. Estamos hablando de un hombre o una mujer orgullosa que cree que porque sabe más, ¿no es cierto? Eso lo hace mejor o peor. No, 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 no. Una persona lee la Biblia cuando está en el ámbito correcto del amor, porque el gran mandamiento a nosotros nos dice que ámense los unos a los otros, pero Jesús resumió toda la Biblia en ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, por lo tanto el amor es central. Como dijo Pablo, puedo hablar todas las lenguas del mundo, puedo saber todas las cosas del mundo, pero si no tengo amor, no sirvo para nada. Por lo tanto, el amor es superior a cualquier otro hábito, a cualquier otra disciplina que yo pueda tener. En otras palabras, si yo leo la Biblia para saber más, no estás leyendo la Biblia con la motivación correcta. Si la lees porque quieres conocer más a tu amado Salvador, te tengo buena noticia. La motivación del amor es algo que está construyendo muy bien tu lectura bíblica. Una pregunta que yo siempre le hago a las personas que estoy discipulando y que ellos me hacen preguntas, pastor, ¿es bueno esto? ¿Es malo esto? ¿Está bien esto? ¿Está mal esto? Yo les respondo con otra pregunta, utilizando un poco el método socrático, y les digo, ¿a quién estás amando con lo que estás haciendo? Si la respuesta a eso no es ni Dios ni otras personas, entonces te respondiste solo. Lo mismo pasa con la oración. Si al término de tu tiempo de oración te crees más santo que el resto, no sé con quién oraste. Porque la oración te debe sacar a ti más humilde, más parecido a Jesús, ¿no es cierto? Y te debe hacer más enamorado de Cristo. Lo mismo pasa con tu generosidad. Si tú das como estos hombres del libro de los Hechos, si tú das para que todos sepan que dan, entonces yo no sé a quién le estás dando. Lo más probable es que te estás dando a ti mismo. O sea, toda la métrica de este gran mandamiento apunta precisamente al amor. Ama a Dios y ama a otros. Por lo tanto, la dinámica de discipulado tiene que propender a desarrollar discípulos que muestren cada día más amor. ¿Ok? Y el tercer gran que hay en la Biblia, la gran comisión, el gran mandamiento, es la gran promesa. ¿Cuál es la gran promesa? Y que nosotros los pentecostales la tenemos de memoria, Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice, y recibiréis poder. ¿No es cierto? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por ende, la gran comisión, el gran mandamiento y la gran promesa, la mixtura entre estos tres producen un gran discípulo. Lógico. Un discípulo que hace discípulos, lleno del Espíritu Santo, que va amando al mundo como Dios lo amó, tenemos un discípulo transformado.
Y yo creo que todos quisiéramos ese tipo de discípulos en nuestra iglesia. Entonces, teniendo esto como base, quiero tocar 3 aspectos de precisamente que tiene el discipulado y que forman parte de los grandes cuestionamientos pastorales nuestros al momento de enfrentar un proceso de discipulado en nuestra iglesia. Como a los que van llegando los saludo en el amor del Señor, les comentaba que la próxima semana se va a estar trabajando respecto de cómo articular una cultura de discipulado en la iglesia. Así que todo lo que vimos la semana pasada y hoy día es precisamente toda la tierra, todo el fundamento, toda la base sobre la cual vamos a estar edificando una cultura de discipulado en nuestra iglesia local. Estos 3 elementos están basados en un versículo de Jesucristo. Jesucristo, cuando usted sabe, hace la pesca milagrosa. Yo no sé si usted se acuerda del pasaje o vio la película, vio la serie de Jesús, y Pedro le dice, echa la red a tu derecha, y Pedro echa la red, y hay una multiplicación increíble de peces. Cuando Pedro llega a la orilla, se arrodilla e increíblemente relaciona la pesca milagrosa con su estado espiritual. Y él dice lo siguiente, él dice, apártate de mí que soy pecador. Entonces Jesús le responde con un versículo, con una declaración muy profunda, muy hermosa, y esta declaración es así. Dice, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Dentro de este versículo hay 3 elementos esenciales que forman parte del discipulado. Número 1, los voy a decir los 3 al tiro y después voy a desglosar cada uno de ellos. ¿Ok? Número 1, información. Número 1, información. Entre paréntesis voy a colocar acá contenido. ¿Qué es el contenido del discipulado? Muchas veces en mi iglesia local por años nos discipularon con el maestro Pentecostés, ¿cierto? Algunos con algunos artículos de la revista El Evangelio, etcétera, etcétera, en un tiempo con el libro Como Ejército Poderoso. Todos tuvimos distintos materiales para poder trabajar. La gran pregunta es, ¿cuál es la información? ¿Cuál es el contenido esencial que nosotros tenemos que trabajar? Número 2, relación. Número 2, relación. ¿Ok? Que tiene que ver justamente con la compañía. El discipulado está estadísticamente comprobado que se da mejor en un contexto donde una persona le acompaña a otro en el proceso. No necesariamente en una clase, no necesariamente en un salón. El verdadero discipulado se hace con menos más que con más. ¿Ok? Y en tercer lugar, que esto es lejos lo que todos anhelamos, tiene que ver precisamente con transformación. Transformación. Información, relación y transformación. Si nosotros analizamos nuestra vida espiritual, y un poco quiero contarles a grandes rasgos lo que prediqué el día domingo en nuestra iglesia, estamos en una campaña espiritual que se llama Empoderados por el Espíritu Santo, y este penúltimo domingo que pasó, prediqué un sermón que se llama Espíritu Santo, ven a mi momento. ¿Por qué ven a mi momento? Porque muchas veces nosotros pensamos que una relación con el Espíritu se trata absolutamente de una adrenalina espiritual constante, donde vamos a estar nosotros de victoria en victoria, victoria en victoria, victoria en victoria, estamos arriba, ¿ya? El único que puede estar con victoria todo el tiempo es el pastor Enrique Carmona, ¿cierto? Que su esposa ahí, Victoria, tiene que estar ahí, no le queda otra. Pero el resto de nosotros, si somos honestos en la vida espiritual, hay días que son muy altos espiritualmente, donde tenemos experiencias, pero preciosas, transformadoras, llenas de lengua, llenas de profecía, llenas de manifestaciones gloriosas, pero también tenemos que reconocer que hay valles muy profundos. Entonces cuando predicaba le decía, Espíritu Santo, ven a mi momento, estaba diciendo, ven a mi momento cualquiera que fuese eso, porque todos los domingos vemos gente que está o en la cúspide, en su clímax espiritual, pero esas mismas personas el domingo siguiente
vienen pasando por los valles más profundos. Y el salmista lo deja muy claro, aunque ande en valles de sombra de muerte, ¿cierto? Y yo parece que les mencioné esto y algo que compartí en el sermón del domingo. La cumbre, las cimas son súper ricas, exquisitas, deliciosas, gloriosas, pero nada significativo crece en las cumbres, en las cimas. Lo más hermoso crece en los valles. El fruto más delicioso está a nivel de valle. Las aceitunas, las paltas, las chirimoyas. Yo acá, de aquí veo mi chirimoyo que está cargadito con chirimoya, me hago juguito natural todos los días, le estoy sacando pica por si acaso. eh, bueno, la pastora Sarita un día que estuvo con nuestra hermana Nancy en casa, estuvieron aquí compartiendo nuestra casita ahí en el patio de un palto, un lúpulo, un chirimoya. Y eso, nuestra zona es de valle, mucho valle. Entonces, cuando pensamos en el discipulado, nosotros tenemos que evitar decir a cuerpo suelto, como se podría decir, utilizar versículos como más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, o irán de poder en poder, irán de gloria en gloria, no porque la Biblia esté mintiendo, no, porque si somos realistas, honestamente, esos versículos tienen un contexto determinado, pero la vida de un discípulo, por lo menos mía, a lo mejor yo soy más porro que ustedes espiritualmente, no son solamente cimas, sino que son altos y bajos. Lo que sí puedo decir que de 10 años hasta ahora hay un ascenso, hay una mejora. Siempre hay mejoras en la vida de un cristiano. Y cuando digo mejoras, no es que Franklin Iriarte, no es que Luis y Fuente sean mejores ellos, sino que se ve más Cristo en nosotros. La dinámica, el objetivo final de un discipulado es hasta que Cristo sea formado en nosotros. El apóstol Pablo sufría dolores de parto por ello, hasta que Cristo fuese formado en nosotros. Y en términos reales, Cristo se forma en nosotros cuando el fruto del Espíritu es formado en nosotros. Y el fruto es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Entonces tiene que ver con aspectos netamente de carácter cristiano. No tiene que ver con religiosidad, no tiene que ver con otro tipo de formas. Voy a partir con la información. ¿Cuál es el contenido, pastor, cuando yo discipulo a alguien? ¿Con qué parto? ¿Con qué comienzo? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, jóvenes que de repente que llegan a la iglesia, recién nomás una persona me escribe hace 15, bueno, un poquito antes que partiera, media hora atrás, me dijo, pastor, ya terminé de leer Romanos. Romanos es un libro complicado. Entonces me dice, ¿qué otro libro puedo leer? Es un joven de 22 años y le digo, parta con Filipenses, mi hijo, y cualquier cosa usted va preguntando. Entonces de pronto uno dice, ¿qué es mejor? ¿Que partan leyendo Juan? ¿Que partan leyendo Marcos? ¿Que partan leyendo Lucas? En lo personal, creo que el contenido más importante para poder compartir es el contenido de la Gran Comisión, que dice, enseñándoles todas las cosas que yo. Entonces la pregunta es, ¿qué nos enseñó Jesús? ¿Ok? Y yo acá me voy a hacer responsable de las palabras que digo mi obispo Enrique, por si acaso. Yo soy muy duro con las iglesias neopentecostales de corte apostólico, de esa línea hacia allá, donde se preocupan más de enseñar una visión basada en lo que el apóstol de la iglesia dice, de lo que el apóstol de la iglesia enseña, y nos olvidamos de lo más importante que Jesús dijo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Entonces, cuando me pongo a pensar en eso, y esto fue producto de un par de años de conversaciones, de reflexiones y de oración con el Señor y también con el pastor de discipulado, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Y nos llevamos varias sorpresas. ¿Sabe cuál es el mandamiento de Jesús que más se repite en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que es lo que relata la enseñanza de Cristo? ¿Alguien me podría decir cuál es el mandamiento que más se repite de Jesús?
No es una pregunta capciosa por si acaso. ¿Alguien? El pastor Luis dice amar a Dios y al prójimo. ¿Ya? ¿Quién más? El mismo ya me ganó. Le ganó, ya. Entonces, amar a Dios y al prójimo por 2. ¿Ok? ¿Quién más? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto. Gracias, hermana Nancy. Entonces, amar a Dios y al prójimo va por 2. ¿Quién más? ¿Cuál es el mandamiento que Jesús más repitió? Oír me parece a mí, porque Oír. cada vez que él habla dice oír, lo que os he dicho. Es mi pensamiento. Ya, tenemos entonces amar a Dios y al prójimo y oír. Cuando uno hace una estadística de las palabras de Jesús y las ordena en función, que se lo digo porque el ejercicio lo hice para salir de la curiosidad, hice la estadística, el mandamiento que más se repite en el Nuevo Testamento, el Evangelio, es este: no temas. Y usted dirá, pero eso no es mandamiento, ¿seguro? Entonces, yo siempre cuando parto con un discipulado en la iglesia o con una conversación, yo en este momento estoy discipulando a 2 personas, un hermano que tiene 52 años y un joven que tiene 22 años, ¿ya? Y ya con uno llevo 4 meses y medio, con el otro llevo 1 mes y medio. El contenido, nosotros escribimos un material, si ustedes gustan, se los puedo mandar gratuito, se llama Circuito J, ¿ya? ¿Qué es Circuito J? Es un material de 5 meses, ya lo diseñamos acá, es muy sencillo, es muy relacional, es muy de conversación más que de doctrina. No le metamos doctrina a un nuevo convertido, sino que metámosles teología práctica. Cuando digo teología práctica, enseñémosles todos los principios bíblicos sin colocarle nombres teológicos. Ya sabes que yo te voy a enseñar respecto de la soteriología y lo que... No. Jesucristo fue muy práctico, no fue un tipo sencillo, fue muy profundo, pero fue simple. Fíjense que Jesús simplificó todo. Él dijo, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Él simplificó mucho lo que él dijo. Y yo siempre parto con esto. Ahora, ¿por qué Circuito J? El Circuito J tiene 5 J's, que es, habla sobre la persona de Jesús. Está centrado en la persona de Jesús. Primero, Jesús mi Salvador. Segundo, Jesús mi Señor. Tercero, Jesús mi amigo. Cuarto, Jesús mi siervo. Y quinto, el Espíritu del Señor, Jesús. ¿Ok? Yo se los puedo mandar después ahí al hermano Luis, se lo comparto por WhatsApp, él se lo envía a ustedes. Entonces, ¿por qué les menciono yo que esta información es tan importante? Porque cometemos el error, y me incluyo, de pescar el libro más extraordinario de todos los tiempos, que nos habla de la persona más maravillosa de todos los tiempos, y nosotros lo reducimos simplemente a un libro de principios. La Biblia no es un libro de principios, la Biblia es un libro que nos habla de Jesús, nos habla de Cristo. Jesús, cuando va camino a Maús y le explica a esos discípulos que no lo habían conocido, le hace un recuento y les dice, toda la ley, los profetas hablaron de mí. Por lo tanto, la información para mí central de mi predicación, de mi enseñanza, de mi discipulado, tiene que siempre en algún punto estar centrado en el Evangelio y en la persona de Jesús. Ahora, usted me va a decir, pero pastor, si todos predicamos el Evangelio, no es así. No es así. No todos predicamos el Evangelio. Lamentablemente no todos predicamos el Evangelio. Porque si usted me dice 6 pasos para ser feliz, usted no está predicando el Evangelio. Usted puede estar predicando la Biblia, pero no necesariamente predicando el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio se trata de que cuando yo no podía, Romanos dice, y cuando fuimos incapaces, Dios mandó a su Hijo. Cuando éramos incapaces, cuando éramos inoperantes, cuando no teníamos ningún poder, entonces Dios mandó a su Hijo. ¿Cuál es el punto de partida del Evangelio? Por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores.
El punto de partida del Evangelio es esto. Franklin Iriarte no puede, Sarita de Villegas no puede, Enrique Carmona no puede, ninguno de nosotros puede. Pero fíjese que nuestros púlpitos se llenan de principios metafísicos que nos dicen, tú puedes, tú eres un león, tú eres un gigante. Eso es falso, bíblicamente es falso, no lo somos. Somos lo que somos por la gracia de Jesucristo. Si Dios no hubiese puesto su mirada sobre nosotros, nosotros estaríamos perdidos. La base fundamental del Evangelio, y disculpen que me ponga a predicar en este punto, pero la base fundamental del Evangelio es que yo no puedo, Dios nos amó tanto, aún no pudiendo, que Él proveyó la forma, la manera, la persona. La única manera que Dios me puede mirar cara a cara no es producto de las obras que yo hago, sino que simplemente es porque yo puse mi confianza en Jesús, puse mi fe en Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. Esto es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿No es así? Por lo tanto, cuando Jesús dice, no temas, ¿qué está diciendo? No dice, no tengas miedo porque hay un Daniel Javif dentro tuyo. Nos dice, no tengas miedo porque hay un león rugiente dentro tuyo. No tengas miedo porque tú eres hijo del rey y como hijo del rey, el cielo y la tierra se tienen que postrar ante ti. Mentira, eso es un principio metafísico. La iglesia, ¿sabe lo que es? En términos simples, esto es una definición mía. La iglesia es un grupo de gente imperfecta que rodea a un ser perfecto que se llama Jesús. Cuando el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que dice el apóstol Pablo dice, lo que dice el apóstol Pedro es, tú eres el Señor, tú eres el perfecto, tú eres el único que salva, nosotros no. Por lo tanto, de nuestros púlpitos, nuestras enseñanzas tienen que resaltar la obra de Jesucristo, por sobre todas las cosas. Porque piensa en un momento, si yo predico 6 maneras de hacer feliz a tu esposa, fíjense, ¿qué tenéis que hacer? No, dile palabras bonitas. Número 2, déjale nota en el refrigerador. Número 3, hazle su pastel favorito. Claro, esos son tips románticos y relacionales, pero no transformacionales. Porque lo único que transforma el corazón del hombre es el Evangelio. Lo único que transforma el corazón de un ser humano, mire lo que dijo Jesús, los adulterios y las fornicaciones vienen del corazón. Santiago dice de dónde vienen los pleitos, de dónde viene todo esto. Vienen de los malos pensamientos de nosotros, de nuestras concupiscencias. O sea, la base del Evangelio es que hay un problema grave a nivel de corazón. Y todos los que estamos acá hemos sido lavados, limpiados y regenerados por la sangre de Jesucristo. Pero en el día a día todavía quedan vestigios de nuestra vieja manera de vivir. No digo que tengamos vicios, no digo que tengamos a lo mejor adulterios, no digo que tengamos fornicaciones, lo que sí digo que todavía quedan vestigios que necesitan todavía urgente a Cristo. En otras palabras, yo no necesité un Salvador el día que le dije que sí a Dios. Yo necesito un Salvador todos los días de mi vida. Paradójicamente, es el primer sermón de Jesucristo. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y eso sabe lo que significa, bienaventurados aquellas personas que saben que sin Dios no son nada. Te hago una pregunta. ¿De qué están llenas tus instrucciones? ¿De qué están llenas tus informaciones? ¿De qué está lleno el contenido de tu sermón? Nosotros somos personas llamadas por Dios a transformar este mundo, pero llenos de Cristo y llenos del Espíritu Santo. No llenos de nuestra inteligencia. Proverbios capítulo 3 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Con todo mi corazón, reconócelo a Él. La esencia de la vida cristiana es esta. Yo no puedo, pero con Cristo todo lo puedo. ¿Entiende?
Por lo tanto, ese es el contenido. Ese es el contenido que yo tengo que tener. Ese es el contenido que tiene que permear todas, absolutamente todas las enseñanzas que nosotros tenemos. Quizás, bueno, en este punto, por si acaso, vamos a ir dejando las preguntas al término de cada punto, no al final, porque a veces se nos añejan las preguntas y pensamos que después quedan obsoletas al pasar de los minutos. Por ejemplo, alguien puede decir, pero ¿cómo andar predicando de Cristo en todo, el Evangelio en todo, si yo lo que estoy predicando, yo le estoy predicando a gente cristiana? Sí. El apóstol Pablo, en Gálatas, dice que tuvo que reprender a Pedro. ¿Por qué razón? Porque a Pedro se le había olvidado el Evangelio. Y dice, y le tuve que volver a predicar el Evangelio al apóstol Pedro, que es una eminencia. Nosotros necesitamos que se nos predique el Evangelio constantemente. Necesitamos darnos baños constantes en la gracia de Dios. Necesitamos recordarnos constantemente de que tenemos un Dios que es santo, santo y santo. Y que más encima ese Dios tuvo la dignidad de venir a la tierra, hacerse hombre, habitar entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad. Hermana Fresia, dígame. Buenas noches, mi pastor. Pastor, Buenas con noches. referente con el tema del Espíritu Santo. Sí. Bueno, en el tiempo de Jesucristo, cuando vino a la tierra a predicar, todos sus apóstoles fueron llenos del poder de Dios. Amén. Y habían milagros. Sí. Ellos ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Nosotros, siendo sus hijos, en esta época 2022, siendo conocedores de la palabra y del poder del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no podemos hacer milagros? Poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanados. ¿Qué nos falta? ¿En qué estamos incurriendo? Okay. Usted dijo explícitamente, obviamente, no hay espíritu de adulterio, fornicación, pero hay otras cosas que están empañando la gloria de Dios. Amén. Ok, gracias, hermana Fresia, por esa pregunta. Cuando partí diciendo cuál fue el mandamiento principal de Jesús, es uno de muchos, por si acaso, lo que dijo la hermana Nancy, lo que dijo el pastor Luis, lo que dijo la pastora Sarita, son parte de otros mandamientos de Jesús, ¿no? Eso también hay que enseñarlo, pero el principal dice no temas, ¿ok? El principal dice no temas, y en este sentido creo que una de las razones por la cual nosotros hoy día no vivimos ese nivel de sobrenaturalidad pasa por dos cosas. Esto es muy personal. Lo primero, nosotros hemos perdido la capacidad de asombrarnos, porque sí, Dios hace milagros con nosotros todos los días. ¿Ya? Pero nosotros, insisto, hemos perdido la capacidad de asombro y le hemos subido la vara a lo que significa sobrenaturalidad. En nuestra iglesia y en muchas iglesias siguen habiendo sanidades, eso en primer lugar. Pero yendo más a la respuesta a su pregunta, pienso que hoy día los cristianos nos hemos sofisticado mucho, sobre todo los chilenos. Y cuando digo nos hemos sofisticado mucho, cuando alguien nos dice, ¿sabéis qué me dio, no sé, tengo un dolor de cabeza terrible? La respuesta nuestra es, oye, tómate un migranol. ¿Sabes qué? Mi hija se fracturó, hoy yo conozco un traumatólogo extraordinario. ¿Sabes qué? Mi hija tiene problemas de aprendizaje. Sí, mira, yo tengo una psicopedagoga en la iglesia que la puede ayudar. Oye, ¿sabes qué? Necesito hacer una ampliación para mi casa. Sí, sabes que yo tengo la tarjeta Platinum Black no sé cuánto y saca todos los materiales, después me los pagáis en 48 cuotas. Yo creo que la base está en eso, es que hoy día no debemos temer y en vez de citar a un doctor, en vez de citar la tarjeta, tenemos que ir directamente a las plantas de Jesús. Creo firmemente que hemos cortado nosotros un cordón umbilical de dependencia muy profundo con el Espíritu Santo. Se nos olvidó que la primera fuente de dependencia es Él, no nuestro banco, no los profesionales, no el sistema. Nosotros hemos hoy día normalizado las enfermedades, hoy día hemos normalizado la depresión, nosotros hemos normalizado muchas cosas en la iglesia, cosas que antes en la iglesia primitiva, al primer atisbo de necesidad,
el pueblo oraba, el lugar temblaba y se hacían milagros. ¿Me entiendes? Por lo tanto, creo que desde esa perspectiva, no me quiero apartar mucho de la línea de trabajo que estamos, vamos a llegar, por supuesto, al concepto de la sobrenaturalidad. Creo firmemente que hoy día hemos buscado muchos sustitutos de Dios en muchas áreas de nuestra vida y solamente clamamos a Él cuando estamos entre las cuerdas, cuando estamos en momentos terminales de nuestra vida. Recién es ahí cuando nosotros pedimos una cadena de oración, por ejemplo. Mire, yo como pastor, una de las cosas que más me doy cuenta en la iglesia local es que uno se encuentra con gente y todo el mundo anda cansado. No sé si usted se ha dado cuenta. Todo el mundo anda cansado. En la iglesia es difícil de pronto tener mucho ministerio, muchas cosas que funcionen, porque andan todos cansados, andan todos reventados, andan todos quemados, andan todos fundidos. Y fíjese bien que esto es algo que yo constantemente lo digo y trato de practicarlo. ¿Qué dice la Biblia? Pero los que esperan en ¿quién? Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces, nosotros cuando la gente anda cansada le decimos, vaya y descanse, tómese unas vacaciones, en vez de decirle vaya y espere en Dios hasta que Dios le renueve. Hemos dejado el discipulado. ¿En qué sentido? Hemos dejado de aplicar las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando una persona dice, estoy acá, estoy muy mal, estoy enfermo, vuelvo al concepto. Vamos a llevarla a Cristo, disipulémosla en la fe. Es más, llevémosla a que démosle el espacio a Dios, porque a lo mejor Dios no la quiere sanar, a lo mejor Dios no la quiere bendecir, a lo mejor Dios no te quiere dar un trabajo, a lo mejor Dios te quiere cesante por un tiempo. ¿Para qué? Para que aprendas que la provisión última viene de parte de Él, pero nosotros nos estamos metiendo en el medio porque nos hemos sofisticado. Por ende, vemos menos milagros, por ende, vemos menos sobrenaturalidad. No sé, mi hermana Fresia, si contesto de alguna forma su pregunta. Gracias, mi pastor. Quedé clarita. Gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta respecto del punto 1, de la información y del contenido. ¿Les hace sentido que Jesús sea el centro de nuestra enseñanza? Oye, suena súper simple y lógico, pero qué importante es poder recordarnos esto. Alguien, no sé si, insisto, comentarios, preguntas, dudas. Tomemos unos 5 minutos para eso, Pastor Luis. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna inquietud? Yo estaba pensando, pastor, Sí. en el contenido. Nosotros aplicamos un discipulado formal, porque como dice usted, el discipulado no es una clase, en realidad, es una vivencia. Pero respecto al contenido, lo primero que tratamos de aplicar es que Jesús tuvo encuentros con muchas personas de distintos tipos. Y trabajamos lo que es el encuentro con la samaritana, el encuentro con el ciego, el encuentro con la mujer del flujo de sangre, todos los encuentros de Jesús con Nicodemo. Y la idea básica de eso es poder ayudar a las personas a entender que no importa de dónde venga, Jesús quiere tener un encuentro personal, siempre con nosotros, una relación. Sí. Sí. Respecto al contenido. Exacto. Eso es súper importante, hermano Luis, porque cuando usted me explica eso, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de un sermón. Cuando Pedro camina sobre el agua, hemos leído el relato, ¿cierto? Y hemos escuchado muchos sermones y enseñanzas. Fíjese que la mayoría de los sermones que yo he escuchado respecto de cuando Pedro camina sobre el agua es: sálete del bote y empieza a caminar sobre el agua. Mira a Jesús y empieza a andar sobre el agua. Mira, y empezamos a hablar de lo que nosotros podemos hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado un sermón de esto? Cuando camines sobre el agua, te vaya a hundir. Pero cuando te hundas, la mano de Jesús te va a sostener y te va a levantar de donde quiera que sea que te caigas. Porque ese es el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es que
en lo que sea, hermano, en lo que sea, Jesús es mi Salvador. Yo lo necesito a Él. Yo lo necesito a Él. Yo tengo 23 años de matrimonio. Yo lo necesito a Él todos los días. Yo tengo mi hijo mayor, tiene 21 años. Yo no necesito a Él todos los días para criar a mi hijo. Porque tiendo a criar a mis hijos de acuerdo a mi propia experiencia y no le pregunto a Él. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué no pasan cosas sobrenaturales? Porque me baso en mi experiencia. La Biblia a nosotros nos muestra un Salvador extraordinario, un Salvador impecable. Cuando Jesús detiene el funeral de la viuda de Naín, cuando muere el hijo de la viuda de Naín, nosotros muchas veces he escuchado sermones que nos dicen, detén el féretro y resucita al muerto, para un rato. Hay una enseñanza más profunda que eso. El ser más impecable del universo, al detener el féretro con su mano, se hizo inmundo por ti y por mí. Jesús se hizo inmundo por ti y por mí. Cuando tú te expones frente a lo que Dios es, en cuanto a amor, en grandeza, gracia, lo maravilloso que es, tu corazón responde de la manera que tenemos que responder, en adoración, en disposición. O sea, ese amor no tiene comparación. ¿Alguien levantó la mano recién, Pastor Luis? Sí, pastor. Fui yo, la hermana Ivonne. Hola, hermana Ivonne, ¿cómo está? Solamente veía la Bien. Sí, sabe que me emociona y me impresiona ver el amor que Dios tiene por nosotros. Y Él, algo que siempre digo, Él se anda haciendo el encontrado, se anda poniendo por delante de nosotros para que nosotros lo encontremos. Ruego a Dios que abra nuestros ojos, ¿cierto? Para que le veamos cuando Él está ahí. Eso lo veo a través de toda la Biblia, pastor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él siempre se está poniendo por delante de nosotros para que nosotros le encontremos, porque Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Y esas formas que dice el pastor Luis Cifuentes de enseñar, por ejemplo, los encuentros de Jesús que tuvo con las distintas personas, Él no tenía por qué ir a Samaria, los judíos no acostumbraban ese camino, pero Él se hizo el encontrado para esa mujer, se hizo el encontrado para Zaqueo, se hizo el encontrado para Nicodemo, y eso se hizo el encontrado para mí, pastor, y eso es un milagro. Gracias, amén, pastor, por la oportunidad. Gracias, hermana Ivonne, y le agrego esto a lo que usted dice. Nosotros tendríamos iglesias más transformadas si predicáramos más de Jesús. De verdad creo que si predicáramos más del amor de Cristo, no sé, es que es tremendo, porque imagínense Lucas, el Evangelio de Lucas, que es el autor que mejor retrata las expresiones de Jesús, siempre dice esto: y Jesús lo miró con compasión. Yo no sé si usted ha detallado eso. Yo siempre me pregunto, ¿cómo tendría que haber sido la mirada de Jesús que el autor lo escribió así? O sea, le tiene que haber llamado mucho la atención. Por eso, cuando hablemos de discipulado en nuestra iglesia, por favor, hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo, de verdad. Y no, cuando hablemos de Cristo no significa andar solamente mencionar a Jesús. No, Jesús es una fuente pero infinita de atributos. Nosotros jamás vamos a ser Jesús. El único que pudo ser Jesús fue Jesús, y Él es el Rey. A Él sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la fama por los siglos de los siglos. Nosotros no. Ojo, esto no quiere decir, entonces hagamos lo que queramos. No, para nada. Nosotros tenemos que vivir dependiente de Él. Un cristiano que depende de Él, un cristiano que se relaciona con Jesús, va a tener al Espíritu Santo constantemente diciéndole: te estás desviando, ¿cierto? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de vida de iniquidad, y guíame por el camino eterno. Esa es la obra que hace. Eso es información. ¿Ok? En segundo lugar, relación. La relación, Lucas Leis, no sé si alguien ha leído alguna vez a Lucas Leis. Lucas Leis, en lo personal,
lamentablemente los latinoamericanos no tenemos la misma plataforma ni los mismos recursos que los norteamericanos. Pero Lucas Leis, en lo personal, es uno de los monstruos que ha escrito acerca de discipulado. Hay un material que tiene él muy bueno. Yo voy a tener una reunión con él en las próximas semanas. Justamente vamos a hacer una alianza con Lucas Leis para la Iglesia de Dios, todo el Cono Sur, con un material que se llama El elefante en la sala, y que tiene que ver con cómo nosotros podemos discipular nuestra iglesia. Y Lucas Leis, en todas sus estadísticas, él menciona y él dice, la mejor forma de hacer discipulado es en parejas, es en grupos pequeños. ¿Ok? Tiene que ser relacional. Tiene que ser relacional. Mire, le voy a dar un par de versículos. Génesis capítulo 3, cuando Dios ve que el hombre pecó, antes de que el hombre pecara, dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. El libro de Eclesiastés capítulo 4 dice, mejores son dos que uno. ¿No es cierto? ¿Por qué razón? Porque ellos reciben mejor paga de su trabajo. Un nudo de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Okay? Cuando subieron los animales, fueron de 2 en 2. Lucas capítulo 10, cuando lo envió a la villa, envió a los discípulos de 2 en 2. ¿Por qué razón? Porque el discipulado es mejor en forma relacional. Jesús les enseñó a las multitudes, pero ojo, discipuló a los 12. Siempre es más íntimo. La relación es sumamente importante. Hoy día, mi esposa es estudiante de psicología y ayer ella me decía, oye, Franklin, ¿sabéis que los grupos pequeños la llevan en psicología hoy día? Y resulta que si uno lee Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, dice que los cristianos del primer siglo tenían 2 hábitos fuertes. Una, se juntaban en los templos, y 2, se juntaban en las casas. ¿Qué es lo que son juntarse en las casas? En la versión El Mensaje dice, se juntaban en los edificios y en grupos pequeños. Es bíblico. Ese es el método de Jesús. Jetro le dijo a Moisés, no está bien lo que tú haces. Tienes que separar al pueblo en grupos de 100, de 50, de 10. Jesús, cuando alimentó a los 5,000, le dijo a los discípulos, quiero que los sienten en grupos. ¿Para qué? Para que se facilite la entrega del alimento. Moraleja, para que la gente pueda entender mejor o pueda comer mejor el alimento de su palabra, que sea en grupos pequeños, que sea en pequeñas cantidades. En nuestra iglesia, nosotros tenemos establecido una cultura de grupos pequeños. Si hay algún pastor que algún día me dice, pastor, ¿sabe que a mí me interesan los grupos pequeños? Podemos compartir con ustedes un estudio, un seminario cortito que se llama Cómo hacer una cultura de grupos pequeños en nuestra iglesia. Los grupos pequeños son esenciales. ¿Por qué razón? Y aquí le voy a, quiero que usted, no me lo sé de memoria, pero en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, voy a leer la Nueva Versión Internacional, ¿ok? El versículo 3 dice así, les escribimos lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿ok? Para que ustedes tengan comunión. O sea, el libro Primera de Juan es un libro que fue escrito, que fue diseñado para que usted y yo pudiésemos tener comunión. ¿Perfecto? Ok. Nosotros a la comunión le llamamos koinonía, esa es la palabra en el griego. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. En el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, ¿no es cierto? Hay algo ahí donde hay 2 o 3 reunidos, yo estoy en medio de ellos. O sea, en el discipulado la relación es muy importante porque se tiene que dar en un contexto de comunión. ¿Por qué? Porque el discipulado no se trata de traspaso de solamente información. En el discipulado, nosotros tenemos que permitir que la semilla de la palabra vaya penetrando lo más profundo de la persona que estamos discipulando. Y eso requiere tiempo,
y eso requiere preguntas, y eso requiere paciencia. ¿Saben por qué? Porque una cosa es lo que yo le estoy diciendo al discípulo y otra cosa es lo que el Espíritu Santo le va a revelar al discípulo. ¿Entiende? Estaba con una persona que estaba discipulando unos meses atrás en mi oficina y le dije algo tan sencillo como este. Le dije, ¿sabes? Tu identidad más profunda es ser hijo de Dios. No lo anotó, lo encontró bonito, pero no lo entendió. No lo entendió. A las 2 semanas, él viene saliendo de una adicción a la cocaína muy fuerte. A las 2 semanas me llamó contento, llorando. 2 semanas después, el Espíritu Santo le reveló lo que significaba tu identidad más potente, más profunda, es ser hijo de Dios. Porque dice que había tenido una discusión con su esposa muy fuerte, iba en su camioneta directo a comprar cocaína a donde su proveedor antiguo, y dice que en el camino el Espíritu Santo le trajo esa frase a su mente. Y le dijo, claramente, tu identidad más fuerte es ser hijo de Dios, por lo tanto, tú no necesitas nada más en tu vida que no sea yo. Eso se llama revelación. El Espíritu Santo habla. Y nosotros tenemos que darle espacio al Espíritu Santo para que disipule a las personas que estamos disipulando. Y eso únicamente se da a través de la revelación. La gente en una clase puede entender que la salvación es por gracia, pero le puede tomar toda la vida comprender que la salvación es por gracia. ¿No es cierto? Te puede tomar media hora enseñarle a una persona que la palabra de Dios la limpia, pero te toma toda la vida entender que la palabra de Dios te limpia. John Maxwell, en uno de sus libros, cuenta una historia hermosa. Hay un autor famoso, muy famoso, que hizo una fiesta de Navidad y tenía como costumbre en la fiesta de Navidad hacer lecturas de pasajes de libros como un ejercicio intelectual. Cuando todos empezaron a leer, fue el turno del autor del bestseller y él leyó el Salmo 23. Y cuando leyó el Salmo 23, todos terminaron contentos y aplaudieron a este autor. Y cuando ya iban terminando, al final del círculo que hicieron, había una viejita que se estaba como quedando dormida y la invitan, le dice, ¿usted quiere leer también? Ella fue invitada por uno de los intelectuales. Y la viejita sacó la Biblia y leyó el Salmo 23 sin darse cuenta que lo habían leído. Cuando terminó de leer, todas las personas terminaron llorando. Fue increíble. Al cabo de unos minutos le preguntaron a este autor y le dijeron, ¿qué pasó aquí? Y él dijo, es que yo conozco el Salmo 23, pero la viejita, ella conoce al pastor. Entonces, ¿qué voy con esto? La relación lo es todo. La relación permite conocer al discípulo más allá de un traspaso de información. Fíjese que el libro de Marcos, no estoy seguro si el capítulo 3 o el capítulo 4, cuando Jesús llama a los 12 discípulos, mire lo que dice la palabra, y Jesús estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjese el orden que usa Jesucristo. Estableció a 12 para que estuviesen. ¿Sabe lo que es eso? Relación. Estar con él. ¿Se acuerda cuando Jesús estaba afligido? Vengan a orar conmigo. De eso se trata. El discipulado tiene que ser relacional, porque como dije al principio, el Espíritu Santo está en los días más altos, pero también está en los días más bajos. La palabra penetra en los días más lúcidos y en los días más oscuros. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que el discipulado no se trata solamente de entregar contenido. Tiene que haber una relación, tiene que haber paciencia. Es como criar a un hijo. Yo me imagino, no quiero faltar el respeto, pastora Sarita, pero yo me imagino que usted, con sus hijos que están muy grandes hoy día, usted todavía pasa rabia en algunos aspectos. Mi mamá
Yo tengo 46 años y todavía pasa rabia conmigo en algunos aspectos. Mi suegra todavía pasa rabia con mi señora en algunos aspectos. A veces las mamás observan cómo nosotros criamos a nuestros hijos y nos dicen, oye, cuidado con esto. Entonces uno podría decirle, pero ¿qué te metís, mamá? Pero la mamá siempre va a ser la mamá. Tengo 46 años y por 46 años mi mamá, mi suegra con mi señora, los papás se involucran con nuestras vidas. Primero porque hay amor. Y donde hay amor, por supuesto hay relación. Y donde hay relación, hay disciplina, hay exhortación, hay tirón de oreja, hay ánimo, hay motivación. El discipulado no para nunca, por eso tiene que ser relacional. Escuche esto, sin relación no hay revelación. Sin relación no hay revelación. ¿Usted ha leído el Juan capítulo 21? Cuando Pedro se manda su enésimo condorito y le dice a los discípulos, ¿saben qué, chiquillos? No pasa nada con esto, vamos a pescar nomás. Y vuelve a pescar. ¿Se acuerda que no pescó nada? Y se siente una voz de la orilla, echa la red a la derecha. Y la tira de nuevo. Cuando salen los peces se da cuenta que es Jesús. ¿Sí? Cuando llegó Pedro a la orilla corriendo, ¿usted se acuerda del reto que le pegó Jesús a Pedro? No hay ningún reto. ¿Sabe lo que hay? Jesús le había preparado un desayuno. Jesús había prendido un fueguito, había puesto unos pescaditos, unos pancitos, y le dijo, comamos. Y mientras comieron, conversaron. ¿Sabe lo que a mí, como decía la hermana Ivonne, y lo quiero volver a reiterar, a mí lo que más me emociona de mi Salvador es que siendo el ser más inteligente del universo, siendo el ser más interesante, Él se sienta a conversar con un aburrido como yo. Porque créame que nosotros en comparación con Él no hay nada interesante. Pero a Él le plació hacerlo así. A Él le agrada hacerlo así. Él ama estar con nosotros. Cuando Satanás tentó a Jesús, Él dijo dos cosas. Al Señor tu Dios adorarás, eso es relación, y a Él solo servirás, eso es servicio. ¿Sí? Muchos me dirán en tu nombre hicimos tal y tal cosa, y yo le diré, nunca los conocí. Puede haber servicio sin adoración, pero jamás puede haber adoración sin servicio. El servicio sin adoración se llama activismo. Y para evitar de que haya activismo, necesariamente tiene que haber relación. Nuestra educación en Chile está en crisis. Bueno, lleva toda la vida, parece que está en crisis. ¿Sabe por qué? Porque todavía están entregando un sistema educacional basado en traspaso de información, no en relación. Si nosotros echamos la mente atrás, los profesores que más marcaron nuestra vida, no fue el que me enseñó que 2 más 2 4, sino que fue el profesor que me enseñó a tener la uña siempre impecable. El que me dijo que yo tenía que limpiarme siempre el cuello para que las camisas se mantuvieran impecables, los puños impecables. Cuando planches tu pantalón, Franklin, que la raya quede pero marcadita. No tengo idea si me enseñó que lo que era democracia, ni me acuerdo, pero me acuerdo muy bien que mi profesor me enseñó esas cosas. Jesús nos dijo, no temas, pero nos acompañó en el proceso. ¿Entiende? Nos acompañó en el proceso, porque a Él le encanta la relación. En nuestra iglesia, no pensemos por un instante como pastores que porque enseñamos el día jueves o porque enseñamos el día domingo, estamos discipulando. No. Ahora, quiero ser súper honesto con ustedes. Sáquense esta mochila de sus hombros. Es imposible que ustedes discipulen toda la iglesia. Ni Jesús discipuló toda la iglesia. Jesús discipuló a 12. Es más, discipuló a 3.
Ni Jesús intentó disipularlo a todos. ¿Entiende? Usted disipule a alguien. Este año disipule a alguien, disipule a dos. En 2 años. Pero disipule, pero haga el proceso de discipular. ¿Qué material vamos a ocupar? Ocupe cualquier material. Si quiere le comparto el mío. Pero más allá de lo que dice, haga las preguntas correctas. Espíritu Santo, dame preguntas correctas para mi discípulo. Si le estoy enseñando salvación, si le estoy enseñando acerca del pecado, ¿en qué áreas de tu vida tú crees que Cristo debería orar más? Cuéntame. Chuta. Y ahí parte la relación. Y ahí la información obtiene una practicidad potente en el día a día. Sin relación no hay revelación. Si el discípulo no se conecta relacionalmente, la información pasa a ser irrelevante. La relevancia de una información se da cuando esta es práctica, es funcional en un contexto relacional. Es increíble. ¿Sabe en qué lugar se dieron las enseñanzas más profundas de Cristo? Comiendo. ¿Por qué? Porque la comida elimina todas las defensas. Los mecanismos de autodefensa los baja. La comida relaja. Y Jesús relajadito después enseñaba. ¿Sabe por qué? Porque la relación es por sobre todo. Yo a la gente que discipulo y a la gente de la iglesia siempre le digo, si queréis discipular, no ocupé el templo, invítalo a tomar un jugo, invítalo a tomar un café, invítalo a almorzar, salgan a caminar. ¿Por qué razón? Porque el discipulado no es una clase, el discipulado es un estilo de vida. Tiene que ser relacional. Preguntas. O comentarios, por favor. Complemento, no sé. Si no hay pregunta o comentario, como siempre decían mis profesores de seminario, o entendieron todo o entendieron nada. Muy bien, vamos al último punto entonces. Información, relación y tercero, transformación. La transformación es la esencia del discipulado. Creo que cuando uno en el Instituto Bíblico aprende todos los procesos o los microprocesos que se dan en el nuevo nacimiento, la regeneración, todo ese proceso de salvación, de limpieza, de santificación, el Espíritu Santo comienza en nosotros un proceso de transformación que termina el día en que nosotros nos morimos. Todos nosotros, todos los días, pasamos por un proceso de transformación. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos quiere santificar cada día, nos quiere llevar sin mancha y sin arruga al cielo. Ese proceso de discipulado es precisamente lo que nosotros hemos hablado constantemente en esto, que es hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ya? Quiero partir diciendo esto y que va muy de la mano con la información. El libro de Romanos a nosotros nos dice porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Ya? Por lo tanto, como discípulos, no perdamos el foco de esto. Nosotros existimos para la gloria de Dios. Nosotros existimos para glorificar a Dios. El Espíritu Santo está en nosotros para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros para equipar al cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo se muestre más. ¿Sí? Cuando David murió, ahí en el libro de Hechos se dice de David, y David murió y vivió, y murió conforme al tiempo de Dios, conforme a los propósitos. Él vivió toda su vida conforme a los propósitos de Dios, aún cometiendo errores muy grandes. La transformación de un cristiano se produce en la medida que éste o ésta entiende que existe cada día más para la gloria de Dios. ¿Ya? Aquí usted puede diferir de mi persona y está en todo su derecho, pero creo que muchas veces
hemos predicado mucho tiempo respecto de nosotros ser los superpoderosos espirituales. Y está bien, tenemos que consagrarnos, tenemos que santificarnos, por supuesto, pero no nos santificamos para que Dios nos dé mayores niveles de unción para nosotros ser los super más espirituales. No, olvídese. Usted se santifica, ¿sabe por qué? Porque usted ama a Cristo. ¿Entiende? La transformación de un cristiano no es para mostrarnos más. La transformación de un cristiano es para mostrar más a Jesús. Es más, me encantaría que nuestra lápida dijera: aquí yace uno que habló de Jesús. Nada más. Quisiera que cuando Franklin Iriarte no exista, se olviden. Que cuando Sarita Villegas no exista, se olviden de ella. Que cuando Enrique Carmona no exista, se olviden de él, pero que se acuerden de Jesús. Porque por él y para él fueron hechas todas las cosas. Uno de los mejores libros que he leído en mi vida se llama Una vida con propósito. Lo escribió Rick Warren, y el primer texto del primer capítulo del libro dice esto: no se trata de ti. No se trata de ti. Y precisamente no se trata de ti. ¿Por qué razón? Porque, como dijo mi hermana Nancy recién, lo más importante es esto: amar a Dios y amar al prójimo. Pregunta: ¿dónde estoy yo metido ahí? No estoy. Porque la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el reino de Dios está centrado en amar a Dios y amar al prójimo. Y todas las demás cosas te serán añadidas. O sea, yo me ocupo de Dios, yo me ocupo de los otros, y Dios se ocupa de mí. Pero al final del día, el que va a estar sentado en el trono se llama Jesús. La transformación de un ser humano pasa absolutamente por una conquista interna del ser, del yo, del corazón, de todo lo que significa la voluntad del ser humano, hasta que comprenda que la negación constante radica en: yo no soy, Jesús sí es. Yo no soy, pero Jesús sí es. Por lo tanto, vuelvo al neopentecostalismo aquí a darle palos. Nosotros no somos los super llamados. No tenemos poder, hermano, si no es por el Espíritu Santo. No tenemos gloria si no es por la gloria de Dios. No tenemos recursos si no fuera por la provisión del Todopoderoso. No somos nada a no ser que Él nos dé algo. La única diferencia entre usted y una persona que no conoce a Cristo, ¿sabe cuál es? Es que usted tiene a Cristo. Saque a Cristo y usted pasa a ser una persona común y corriente. Oye, qué es poderoso la hermana Josefina. No. Mira lo que dice Jesús cuando termina el Sermón del Monte: que abunden sus buenas obras para que las personas glorifiquen al Padre que está en los cielos. No a ti, no a mí, al Padre. Si el producto de tus obras termina glorificándote a ti, entonces yo no sé para quién tú estás trabajando. ¿Se entiende, cierto? Jesús dijo, cuando habló de la oración, dice: y cerrada la puerta. Nadie tiene que saber. Yo como pastor tengo que asumirlo. En muchos años se metió en nuestra iglesia, no en nuestra iglesia, estoy hablando a nivel de la idea de que como pastores tenemos que ser exitosos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? No, es que tengo que tener la iglesia más grande. ¿Para qué? Si siempre hay alguien que tiene una iglesia más grande que la tuya. Da lo mismo. ¿Por qué mejor nos centramos en vivir para la gloria de Dios? La transformación, la motivación, la finalidad ulterior del discipulado es que seamos transformados en personas que den la gloria a Dios. Como dijo Job: si hay vida, bendito sea tu nombre; si hay muerte, bendito sea tu nombre. Como dice el profeta Menor: aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, con todo yo me gozaré en el Señor. Como dijo el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en el cielo? ¿A quién tengo yo en la tierra? Solo a ti. Por lo tanto, al final de nuestros días y a medida que vamos caminando con nuestros discípulos, si nosotros vamos observando que todo lo que ellos hacen
hace que Cristo se vea más, felicidades, pastores, felicidades. Estamos dando en el clavo, porque al final todo fue hecho por Él y todo fue hecho para Él. Lo que más quisiera que como iglesia de Dios estuviéramos llenos de personas humildes. ¿Sabe por qué? Porque Dios está cerca de los humildes. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué razón Dios no está en medio de nuestras congregaciones? A lo mejor hay mucho orgullo. A lo mejor queremos altares llenos de manifestaciones para que digan que nuestras iglesias son las más manifestadas, para que digan que tenemos la mayor membresía, para que digan, hey, no trabaje para lo que digan. Usted es una tuerca en el avión de Dios. Yo soy un pelito del cable que está colocado en la luz del baño del jet del Señor. Eso somos. Somos parte de un engranaje que se llama iglesia. Como dice Efesios capítulo 1, somos la plenitud de Jesús donde quiera que estemos. Somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo está compuesto por dedos, por uñas, por cartílagos, por qué sé yo. Por lo tanto, el discipulado, hermanos, tiene que tener información centrada en Jesús. Tiene que ser relacional. Y en tercer lugar, tiene que tener una movilidad. ¿Hacia dónde? Hacia hombres y mujeres que le den toda la gloria a Dios. Amén. Porque si no es para la gloria de Dios, entonces nunca fue un buen discipulado. ¿Sí? Pastor Luis. Terminé 7 minutos antes. Sí, hay preguntas, comentarios, por favor. Muchas gracias, Pastor Frank. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna afirmación, algo que quieran preguntar. A mí me gustaría hacer un aporte. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, se escucha. Ya. Es que con esta sinceridad que el pastor Franklin está hablando, hace un par de años atrás hubo también un retiro pastoral donde fuimos confrontados por Dios, como lo está haciendo el pastor Franklin ahora. Y empezaron a levantar la mano varios pastores un poquito más adultos que la generación mía. Y casi todos ellos llegaron a la siguiente reflexión o conclusión. Ninguno de ellos, o sea, aunque habían pasado por el seminario, pero ninguno de ellos tenía como un maestro, no, no habían sido discipulados. Habían pasado de todos los cursos, qué sé yo, de todas las materias, habían ido a todos los pridemias, a todas las convenciones, a todos los retiros, pero ninguno tenía como un maestro así estable. Entonces yo creo que lo que estamos escuchando ahora, yo creo que todos, aunque tengamos muchos años de experiencia, deberíamos someternos a como entrar nuevamente, ya que se usa tanto la palabra reciclar, reutilizar, deberíamos entrar a un proceso de un rediscipulado, así como existen los bautismos, ¿cierto? Para aquellos que han pecado y después uno tiene que rebautizarlos. A lo mejor sería también bueno que cada uno entráramos en un proceso de reflexión y para entrar en este tema, o sea, buscarnos un líder, claro, que esté a la altura, ¿cierto? Y poder también entrar a este proceso o simplemente considerar y retomar algunas materias que a lo mejor hemos dejado de practicar. Así que este sería mi pequeño aporte a esta reflexión tan profunda que está haciendo nuestro pastor. Gracias, Pastor Enrique. Mire, yo quería agregar a eso, lo importante que usted dice es una de las grandes cosas que hoy día manifiestan los pastores a nivel nacional es que se sienten solos, ¿no es cierto? Y muchos pastores se sienten, no me incluyo en ese tema, porque de verdad que he logrado tener una red de personas
creo que pasa precisamente por lo que dice el pastor, porque necesitamos ser discipulados. Y cuando hablamos de discipulado, no estoy diciendo necesitamos ser enseñados, ¿me entiende? Sino que necesitamos ser discipulados en el sentido que necesitamos ser acompañados. Por último, sentarnos a hablar. ¿De qué? Que me encanta Efesios cuando dice no se embriaguen con vino, lo cual hay disolución. Antes bien ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre ustedes, con himnos, con salmos, con cánticos espirituales, es decir, juntémonos a hablar de la grandeza que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y entre medio van a ir surgiendo algunas debilidades y ahí nos volvemos a predicar el Evangelio. ¿Qué es eso? Discipulado. Entonces, no vamos a estar solos y vamos a estar siendo discipulados. Así que gracias, Pastor Enrique, por eso. De verdad, muchas gracias. Pastor. Y bueno. De nuevo yo. Es cortito, es que me quedé pegada con lo que Jesús más dijo en la palabra, o sea, en la Biblia, cuando habló, no temas, no temas. Y pienso en todas las cosas que se augurian, no sé cómo se dice la palabra, pero que se está diciendo que el próximo año va a ser un año complicado, un año difícil. Yo conversaba con unas hermanas estos días, que cada vez que miro los pajarillos en la calle, en los árboles, en sus nidos, me río. Y yo le digo que son afortunados ustedes porque el Padre prometió su alimento para ustedes, Él se va a preocupar de ustedes. Pero también dice que más valgo yo que ustedes. Y eso me hace estar confiada y tranquila. Y miro las flores que en este tiempo están todas florecidas y están hermosas. Y digo, el Señor dice en su palabra que ni Salomón se vistió tan bellas como ellas. Y aún así, yo valgo más que una flor, dice el Señor en su palabra. Pero como usted dice, Pastor Franklin, es porque Él está con nosotros, es porque Él nos dice, no temas, es porque Él nos dice, no te afanes, es porque Él nos dice, tranquilo, yo estoy contigo. Eso, Pastor, quería agregar que me quedó muy marcado el no temas. Sí, muchas gracias de verdad, porque desde ese punto de partida de decir no temas en algo como tan importante para la gente hoy día de la provisión del próximo año, uno puede comenzar un discipulado, pero potente. Muchas gracias, Pastor Franklin. Dios bendiga a mis hermanos, a todos los que se conectaron. Recordarles que la próxima semana vamos a tener al Pastor Cristian Lobos. Franklin. Así es. Perdón, ¿este material le podemos pedir al Pastor Luis? Sí, yo se lo voy a enviar a él mañana, se lo envío desde mi oficina, excelente, que lo tengo ahí en mi computadora, bueno. Y él se lo va a hacer llegar. ¿Ya? Cualquier... Muy bueno, excelente. Mire, junto con el material, igual les voy a hacer llegar el link de un video que nosotros usamos internamente para nuestra iglesia. Y ese video es como el entrenamiento para usar ese material. Si les sirve de algo, lo ocupan, si no, no nomás, pero no se preocupe, o sea, gracias. Es para que usted lo aprenda a usar mejor. ¿Ah? Gracias, muy amable. Dios le bendiga. Así vamos concluyendo. Entonces la próxima semana tendremos al Pastor Cristian Lobos con una estructura de discipulado. Así que damos las gracias, Pastor Franklin. Dios le bendiga grandemente, Pastor. Por nada, gracias a ustedes por la invitación. Pastor Enrique, que nos despida, por favor. Voy a tener la grabación mientras.